Hola, hoy voy a hablarles sobre las micosis sistémicas causadas por hongos oportunistas. En esta ocasión es de la candidosis, pero hay que recordar que entre estos hongos oportunistas también encontramos a la mucormicosis, a la aspergilosis y a la criptococosis. ¿Ok? Entonces es importante mencionar que a la candidiosis o candidosis se le conoce como candidiasis o algodoncillo, o también le conocemos a este algodoncillo como muguet. Ok, esta es como la ficha de identificación de un paciente. Y vamos a hablar de los agentes citológicos. Estos que voy a mencionar ahorita son los principales o los más comunes. Pertenecen a la familia de Saccharomycetos y son Candida albicans, Candida krusei y Candida glabrata. Ok, ¿cómo va a ser la morfología de mi hongo? Mi hongo va a estar en dos fases, ¿no? Su fase infectante y su fase parasitaria. Sin embargo, en la candidiosis, este hongo forma parte de nuestra microbiota. Entonces, en su forma que va a estar siempre en nuestra microbiota, va a ser en su forma levaduriforme y lo vamos a encontrar como blastoconidios. Y en su forma micelial o infectante vamos a encontrar que son pseudohifas cortas o largas, y también vamos a encontrar que son blastoconidios, hifas o tubos germinativos, y podemos encontrarlos por ejemplo como palitos de tambor. Hábitat, ¿dónde vamos a encontrar este hongo? Pues ya dijimos, es parte de nuestra microbiota. ¿Microbiota de dónde? De nuestro sistema gastrointestinal, de nuestra boca, de nuestra piel y también en la vagina. Otras fuentes donde lo podemos encontrar va a ser en el agua de mar, en el agua de algunos ríos, en el suelo, en los vegetales y en el queso. Pues su hábito también se va a estar como característico porque se va a desarrollar mejor en climas donde haya calor, donde sean climas húmedos, donde no haya mucha luz. Y si nuestro paciente tiene bajas las defensas, va a ser más probable que pues padezca de una candidosis. ¿Qué más es importante hablar sobre esto? Bueno, los factores de virulencia. ¿Qué tiene este hongo para ser capaz de infectarnos? Pues primero es dimórfico, quiere decir que tiene su parte microbiota y su parte, su parte que vive y no nos daña, y su parte que nos puede infectar. Aquí hay algo importante que se me olvidó mencionar. En su parte levaduriforme, que es parte de nuestra microbiota, se puede diseminar, tiene la capacidad de diseminarse, de estar ahí conviviendo. Y en su parte parasitaria o infecciosa, que no es lo mismo, pero aquí es más que nada la fase infecciosa, tiene la capacidad de invadir, o sea, ya no habita amigablemente, ya va a estar invadiendo. Entonces, ¿cuáles son esos factores de virulencia? Ese dimorfismo, que pueda cambiar de su parte normal, tranquila, convivir, a una parte donde ya nos puede infectar. Que va a presentar cambios morfológicos, va a presentar, principalmente los hongos lo que tienen son enzimas. Entonces va a presentar adhesinas, proteasas y fosfolipasas, la beta de glucano en su pared, y va a tener un tigmotropismo. ¿Qué es el tigmotropismo? Que va a tener una reorientación de la hifa para penetrar. O sea, es como si tuviera la capacidad de ser como un rompecabezas. Y este tigmotropismo hace referencia a como si fuera acomodar a la pieza para que entrara y penetre pues las paredes. Va a tener biopelículas, va a tener resistencia y pues también va a tener una enzima que se llama aspartic proteasa, que pues nos va a ayudar a colonizar e invadir. En su epidemiología y factores de riesgo, pues es un hongo. En México principalmente vamos a tener a la Candida albicans, principalmente en mujeres de 20 a 30 años. También puede presentarse en menores de 10 años, como este caso de los que usan pañal, biberón, chupete. Y en mayores de 60 años, ahorita voy a explicarles por qué en mayores de 60 años. Esto es porque también hay un factor de riesgo cuando usan como, se me olvidó cómo se llaman, no son placas, pero cuando usan estos como dientes falsos,
pues son como las placas de los dientes, pues también va a haber un factor de riesgo para desarrollar candidosis. También es mayor en recién nacidos y pues es una micosis mundial en realidad. Ahora está esta tablita, créditos de mi profesor, en donde pues nos explica la región anatómica y los factores de oportunismo predisponentes. En el caso de la candidosis oral, pues el uso de antibióticos constantemente nos va a generar un factor de riesgo. También que haya dietas abundantes en azúcar, también que mi paciente tenga diabetes tipo 2, es algo que va a aumentar el riesgo a padecer esto. Consumir esteroides inhalados, por ejemplo en el caso de los asmáticos, ya hablamos del caso de la humedad, ya dijimos de los alimentos, hábito de chuparse el dedo o acudir al manicura, también el uso de chupete, sí o sí. Podemos tener también una autoinoculación, quiere decir que yo toque sin querer una parte infectada y luego tome mi mano y toque otra parte de mi cuerpo que no está infectada y pues así puedo transmitirlo. En caso de embarazo, la mamá si tiene candidosis se la puede transmitir al bebé en el momento del parto. Tratamientos hormonales, el uso de la ropa sintética que puede generarnos más humedad, pues obviamente es un factor de riesgo. Que nosotros suframos un traumatismo como un desgarre en nuestra zona íntima. Y también casos de, para tenerlo de forma diseminada, pues que tengamos una inmunodeficiencia, que también tengamos neutropenia o que hayamos pasado por una intervención quirúrgica. El uso de catéteres también. El haber estado en una unidad de cuidados intensivos que no haya tenido correctamente un proceso de desinfección. También neoplasias, ya hablamos de los antibióticos. Y el hecho de trasplantes también no es tan frecuente, pero sí lo puede causar. En las quimioterapias, hemodiálisis y la nutrición parenteral, pues también ahí hay bastante, ¿no? Y aquí es todo esto que ya hablamos, ¿no? Podemos tener una infección endógena y una infección exógena. La infección endógena va a ser pues porque nuestra microbiota ya no está en un equilibrio y puede llegar a infectarnos. Y en una infección exógena, pues es una infección que viene desde afuera, por ejemplo el uso de catéteres, como ya lo hablé hace un momento, ¿no? Bueno, ya pasando a los mecanismos de infección o mecanismos de transmisión, ¿cómo nos podemos infectar? Pues ya hablamos, ¿no? De esto. Podemos tener una infección endógena, una infección exógena. En exógena puede ser por transmisión sexual, por material contaminado, y pues como ya les había mencionado, pues es congénita. La mamá se le puede pasar al hijo. Y nos vamos a quedar hasta aquí con el mecanismo de infección y transmisión. Y ahora voy a comentarles sobre el cuadro clínico. Vamos a tener varias formas de encontrarlo. Primero vamos a encontrar la forma cutánea, donde en nuestros pliegues vamos a encontrar un eritema y descamación, pápulas, dolor, prurito y eczema. Y también en la parte ungueal vamos a encontrar dolor o un cambio de color. Y esto se manifiesta de esta forma en los pliegues, ¿ok? Ya quedamos prurito, un cambio de color, dolor, esa es la zona del pañal, donde también lo vamos a poder encontrar. Una forma mucocutánea, también podemos encontrar candidosis bucal y en la parte digestiva, en donde pues vamos a encontrar estenosis, disfagia, vómito, ardor, sangrado del tubo digestivo y pues en la bucal encontramos el famoso nugget o algodoncillo. Entonces encontramos como esta placa blanquecina que cuando la retiramos nos puede generar una irritación y pues eso es como de la bucal. En la vulvovaginitis vamos a encontrar leucorrea, vamos a encontrar disuria, edema y eritema, vamos a encontrar placas blanquecinas y amarillentas y creo que no tengo imagen de la vulvovaginitis, pero bueno, esa es la vulvovaginitis. En la parte bronquial y pulmonar vamos a encontrar expectoraciones gelatinosas y en la parte diagnóstica pues podemos mandar a hacer una radiografía para poder ver estas expectoraciones o el moco que podríamos encontrar, ¿no? En la parte sistémica o diseminada, que es poco común, va a ser más común en personas con alguna inmunodeficiencia,
o que hayan pasado como por pues una inmunodeficiencia, una baja de defensas. Entonces vamos a encontrar que puede tener una diseminación hacia el corazón y generarnos una endocarditis o una meningitis. En el caso de la meningitis vamos a poder hacerlo con el, ¿cómo se llama? Con la prueba de Koenig y Brudzinski. También vamos a tener una candidemia, o sea que se encuentre este hongo en sangre. Lesiones oculares, o sea podemos tener una conjuntivitis, una queratitis y una blefaritis. Y también podemos presentar alguna reacción de hipersensibilidad, como la urticaria, el eczema, el asma, la gastritis. Y pues podemos aquí ver como manchas rojitas. Ahora, estos cuadros clínicos se desarrollan por la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Y pues la fisiopatogenia es lo que vamos a explicar en esta parte. Primero entra, pues ya, más bien no entra, ya lo tenemos. O sea, es parte de nuestra microbiota. Pasa algo, alguna cosa y empieza a, en vez de diseminarse, empieza a invadir. Entonces hay una invasión sanguínea y vamos a tener candidemia. Luego va a empezar a penetrar mucosas donde no debería estar y o donde debería estar de forma amable ya no lo está. Y pues podemos encontrar células opacas o células blancas. En el estado natural ya dijimos, ¿no? Hay homeostasis y los factores de virulencia están inactivos. En un estado alterado vamos a empezar a ver que va a haber fagocitosis y va a evitar que evita el sistema inmune el hongo y se va a empezar a diseminar. Es como no le hace caso y se disemina. Nadie puede contra él prácticamente. En el diagnóstico diferencial podemos hacerlo con leucoplaquia, sífilis, tricomoniasis, tuberculosis, infección hepática y neoplasias. Ay, voy a corregir esto de una vez. Neoplasias. Y el diagnóstico clínico, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Pues tenemos aquí unas pruebas que se llaman pruebas de cromo-agar. Y estas pruebas de cromo-agar pues nos pueden ayudar a diferenciar la especie de cándida que tenemos. Se va a pintar de diferente color, ¿no? En el caso de Candida albicans lo vamos a ver verde, de Candida krusei un rosa como mate, de Candida tropicalis lo vamos a hacer azul eléctrico y de Candida glabrata lo vamos a ver morado. Esta es la parte del cromo-agar, ya dijimos, ¿no? En el caso de Candida albicans se ve verde, en el caso de Candida glabrata se ve rosa. Y en el caso de Candida tropicalis, se llamaba tropicalis. Ajá, de Candida tropicalis lo vamos a ver azul. Esa es una parte del diagnóstico. También podemos hacer pruebas de fermentación o anaerobiosis, pruebas de aglutinación, inmunofluorescencia, determinación de los beta-glucanos que dejamos que estaban en su pared. Una prueba de ELISA es típica. Podemos hacer diagnósticos de histopatología, una radiografía. La radiografía no va a ser algo determinante porque ya dijimos que tenemos muchos diagnósticos diferenciales, pero pues es una parte del diagnóstico complementario. Podemos hacer una PCR semi-aniada, un MALDI-TOF, o sea, la secuenciación, y pues esas serían las formas en las que podríamos obtener un diagnóstico clínico de esto. ¿De dónde lo obtenemos? De un exudado, de un esputo, de escamas, de raspado de uñas o centrifugado de orina. Aquí hay algo importante que no lo mencioné en las manifestaciones que podemos tener. También podemos tener candidosis en las uñas. ¿Cuál es la diferencia en la candidosis en las uñas? Que aquí hay una foto. ¿En dónde más veíamos onicomicosis? La vemos también en el caso de los dermatofitos. En el caso de los dermatofitos, al tener una onicomicosis, empieza en el borde libre de la uña. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar como de este lado. ¿Ok? En el caso de la onicomicosis por parte de candidosis, va a iniciar desde abajito. ¿Ok? Inicia desde abajo y empieza a salir desde ahí. Esa va a ser como una de las principales diferencias que vamos a encontrar en el caso de la candidosis. ¿Qué más me falta mencionar? ¿Cómo lo vamos a prevenir? Y ahorita nos pasamos a este cuadro como para integrarlo todo. Lo vamos a prevenir con el control del oportunismo. Hay que cuidar nuestra alimentación. Ya dijimos que un exceso de consumo de azúcares puede hacer esto. Hay que cuidarnos de lesiones cutáneas y pues si estamos inmunodeprimidos hay que tener mayor precaución. En el caso de las colonias, vamos a ver que son colonias blancas, blandas, brillantes y se hacen como pegaditas y membranosas. Aquí tengo
no tengo otra imagen de eso. Y bueno, ya para terminar e integrarlo todo en el cuadrito, aquí está la parte de las fuentes exógenas donde yo puedo adquirirlo, incluye el azúcar. También el tener una mala higiene pues nos puede causar esto. Aquí vemos como las imágenes, recordemos que podemos verlo en pliegues, en la parte cutánea, que dijimos que puede ser en los pliegues o intertrigios, y en la parte unguial, que es en la uña, ¿ok? Que aquí está la parte unguial. Inicio proximal. En la candidosis bucal quedamos que está el Muget. También, por ejemplo, aquí en el esófago podemos ver el Muget. Aquí está el rayo X. Aquí en los signos meningios principales, porque recordemos que en su versión diseminada se puede ir a las meninges. Y pues vamos a tener estos signos de Brudzinski y de Kerning. Y pues creo que eso sería todo de la candidiasis.